Me enseñaron a sumar, amigos, ilusiones y esfuerzos. Me enseñaron a restar, enemigos, miedos y desconfianza. Me enseñaron a multiplicar experiencias, esperanzas y sueños. Me enseñaron a dividir para compartir entre todos. Me enseñaron a leer cartas de amor, periódicos y cuentos. Me enseñaron a escribir novelas, poemas y la carta al niño Dios. Me enseñaron a hacer ecuaciones, comentarios de textos y barquitos de papel. Me enseñaron a ver los colores del mundo. Aprendí a sentirme valioso, a respetar a los demás y a ser mejor persona. También a defender mis derechos. Y con esfuerzo, todo es posible. Que todos debemos tener las mismas oportunidades. Aprendí a ver el verde, el azul y el amarillo. Y que ser diferente significa ser igual. Gracias al de español por enseñarme a escribir versos. Al de matemáticas por llegar al infinito. Gracias al de ciencias naturales por poner su corazón. Y al de educación física por animarme a llegar a la meta. Gracias a mis maestros por enseñarme a ser maestro. A mí me ha tocado ser maestro aquí nada más desde 1994 aproximadamente. Y cuando yo entro a trabajar a la normal, el plan de estudios que estaba vigente era el plan 1984. Era un plan que tenía un estilo más basado en la investigación educativa, ¿verdad? Y creo que el plan de estudios a mí me gustaba en algunas partes mucho, y muchas de las más teórico, más formalmente teórico. Tenía más psicología, tenía más teoría educativa, teoría pedagógica, pero a nivel más teórico. Con la entrada del plan de estudios del 97, el plan cambia bastante porque es un plan más pensado en la práctica educativa, en reflexión, en el modelo de reflexión de práctica educativa que ya auspiciaba el plan anterior, pero que todavía no se había concretado mucho en términos de plan de estudios. El plan de estudios del 97 es un plan de estudios mucho más encauzado hacia la práctica educativa, fortalecer el trabajo del docente en la práctica, menos enfocado en la investigación y menos enfocado en la reflexión general de la sociedad, ¿no? Y el de ustedes, de alguna manera, desde mi punto de vista, recupera un poco del plan 84 en relación con la investigación educativa, vuelve a tener de cierta relevancia la investigación educativa, incluso tienen un curso formal de eso, y vuelve a haber la modalidad de tesis de investigación para la formación de los docentes. En el plan de estudios 97 nada más eran informes de prácticas profesionales. Pero también el plan de ustedes, el plan actual, recupera mucho la reflexión de la práctica. Son procesos también muy fuertes en relación a reflexión de la práctica. Entonces, creo, y además con un poco de mirada a propósito de qué sucede en el mundo, qué sucede en el país. Por ejemplo, o de miradas un poco más a la reflexión más profunda de la educación. Por ejemplo, en sexto semestre llevan un curso de filosofía de la educación, por lo menos ya abre ese panorama. En la práctica yo he visto que los egresados de la normal en general afrontan muy bien los retos de la práctica educativa una vez que egresan. Yo creo que ese proceso en nuestra normal se ve muy reforzado por las escuelas anexas. Bueno, la exigencia que ha venido planteando el Estado en las convocatorias de que tengan 1000 puntos por lo menos de
en el examen de ingreso, ha exigido también, o sea, o más bien ha permitido que ingresen alumnos con otros niveles de compromiso. Generalmente un alumno que tiene más de 1000 puntos es un alumno que tiene más de 8 de promedio en el bachillerato. Bueno, además de que es un requisito del examen para ingresar a la normal, tener por lo menos el 8 de promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás no le apostemos mucho. Bueno, se trata de hacer una mezcla. Por una parte, el puntaje es apostarle mucho a quien tenga buen resultado en el examen. Es decir, ¿quién va a tener buen resultado? Pues gente que tenga más habilidad intelectual, ¿no? Por decirlo así. Y el 8 de promedio te asegura que tengas cierta disciplina. Es difícil el planteamiento porque en nuestro país, en México, la edad más difícil es la del bachillerato. En secundaria somos inquietos, pero de alguna manera medio controlados. Pero ya en bachillerato, ya a las familias les cuesta mucho trabajo controlar a sus hijos si no puso buenas reglas previas. No sé si me explico. Entonces, tener buenos promedios y alto nivel en un examen, pues no es tan fácil porque es un examen que me pides al final de la etapa más dura de mi vida. Más dura en términos de estoy sujeto a situaciones, a faltas de orientación, a las dificultades de elegir una profesión, no sé, pues un montón de cosas de ese tipo. Entonces los jóvenes sufren mucho esa etapa. La disfrutan también, pero también es difícil, ¿no? Es una etapa competitiva. Entonces, a pesar de eso, nosotros tenemos buenos creo que estudiantes por el puntaje y buenos estudiantes por el promedio, porque eso nos asegura un mínimo de disciplina. A lo mejor hay alumnos que con menos promedio pueden sacar buenos puntajes, ¿sí? Sí. O a lo mejor hay alumnos que con mejores promedios no logran el puntaje. Es decir, tienen muy buena disciplina, pero no tienen la habilidad. Es como que el promedio y el puntaje es un equilibrio entre buen resultado intelectual y una buena disciplina de aprendizaje. Por lo menos es algo, intenta hacer algo así. Entonces, desde ese punto de vista creo que tenemos buenos alumnos. La institución tiene buenos alumnos. Ahora, aún así, uno nota las diferencias. Hay grupos, hay generaciones con mucho compromiso. Por ejemplo, los compañeros de ustedes que están ahorita en séptimo, es una generación que yo siempre he reconocido. Me parece que grupalmente lograron construir un ambiente de trabajo propicio. Se apoyan, no se critica si alguien quiere preguntar mucho, ¿no? Al revés, se fortalece el proceso. Y eso genera niveles de aprendizaje altos. Pero hay veces que puede el grupo tener luminarias y si el ambiente de aprendizaje no es favorable, entonces si alguien pregunta, ¿para qué preguntas? Yo ya quiero salirme al recreo, al receso. Entonces esos ambientes no favorecen los aprendizajes y aunque haya luminarias, pues no hay proceso, no hay progreso. Esas son las cosas que habría que valorar. Yo en general creo que tenemos buenos niveles. Creo que hay buenos resultados, además de que cada grupo tiene sus estilos, ¿sí? O sea, hay grupos buenos, como el de séptimo, pero también hay otros grupos muy buenos, con diferentes estilos de aprendizaje, por decirlo así. Pues muchas gracias, maestro. Buenas tardes, maestra. Queremos que nos diga cómo ha sido o cómo usted ha visto desde su punto de vista ahorita como maestra y como egresada del CREN, cómo ha visto esos cambios en las generaciones y en su formación como docentes. Bueno, creo yo que habría muchos puntos de vista desde donde abordar este planteamiento. Te lo voy a comentar con relación a las conductas de los estudiantes, quizás a la dinámica de la escuela, que a lo mejor eso podría ser un poco más abarcativo.
Me parece que influye mucho o ha influido mucho los cambios vertiginosos que hemos tenido en los últimos 20 años con relación a la tecnología, por ejemplo. Cuando yo fui estudiante de esta escuela, pues, ¿qué te puedo platicar? Una computadora era un garbanzo de a libra, obtener la información de manera tan rápida y tan expedita como la tenemos ahorita, pues no era una alternativa en aquel entonces, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay grandes ventajas en este momento con relación a tener acceso a la información y que la misma información les permite a ustedes ser más críticos, más reflexivos, tener más aristas para poder comentar respecto del tema X que se esté abordando. Bueno, comentaba que en contraparte creo que la desventaja que tenemos en la actualidad y que era algo muy positivo que se generaba hace algunos años en cuanto a la formación de los jóvenes estudiantes normalistas, tenía que ver con que el acceso a la bibliografía impresa, a los libros, le permitía al estudiante saber quién es el autor, cómo está organizada la información en ideas completas, porque ibas por el libro, aunque rescatabas nada más el capítulo tal, sabías de qué libro era, quién lo había escrito, en referencia a qué, al menos por el título del libro, etcétera. Y ahorita pues tomamos del internet algún extracto de información que a veces ni siquiera tiene autor, y nada más lo tomaste porque más o menos te parece que cuaja con lo que te pidieron en la clase y cortas y pegas y ya tienes el trabajo hecho, ¿no? Entonces, esa parte reflexiva, esa parte de indagar el origen de la información que te permita hacer tu propio análisis, llevar un proceso más sistemático y fundamentado de manera seria y responsable, me parece que ahí nos hace falta, aunque bueno, creo que en este plan de estudios lo que se fomenta con las asignaturas que llevan ustedes con relación a las TICs, pues tiende a que ustedes hagan un uso correcto de la información que encuentran en el internet. Entonces, bueno, esa es una ventaja también que en mi experiencia personal todavía no veo. Los muchachos todavía cortan y pegan de donde sea y no hemos terminado de aterrizar en cuáles son las páginas que tienen una responsiva seria, que sabemos quién lo escribió, con qué argumentos lo escribió, etcétera, a sacar información del rincón del vago, por ejemplo, y demás, ¿no? Bueno, en el aspecto académico comentaba eso, y en el aspecto del compromiso del estudiante hacia la escuela, creo yo que el plan de estudios también influye mucho. El plan de estudios anterior tenía especificaciones de responsabilidad en el turno matutino y en el turno vespertino. Incluso te estoy hablando de algunos planes de estudio incluso más atrás de con los que yo estudié, en donde los estudiantes normalistas de aquellas generaciones venían por la mañana actividades académicas y venían por la tarde actividades complementarias como parte de ese mismo proyecto curricular, ¿no? Entonces era obligatorio venir tanto en la mañana y en la tarde, y la vida de la escuela estaba muy plena de la participación del estudiantado, ¿no? Entonces, conforme se han modificado los planes de estudio, se han tendido a ser muy curriculares y han dejado de lado un tanto la formación integral, que creo que es lo que ha provocado que con el tiempo el involucramiento de los estudiantes normalistas no se dé de manera natural en la escuela. Hay que andar buscando e ideando formas para que participen en aquellas actividades cocurriculares que no son obligatorias, pero que son de formación integral y que la escuela ofrece, y que son muy pocos los estudiantes que las toman como una oportunidad o como una opción, ¿no? Por poner un ejemplo, vinieron unos jóvenes egresados de hace como unos 10, 12 años a dar una plática sobre la experiencia que tuvieron en la zona indígena,
y que bueno, ellos comentaban que entre las cosas que lamentaron mucho no haber aprovechado en su escuela normal es haber aprendido a tocar la guitarra, a sacar un bailable y demás, porque se fueron a la zona wixárika y de repente allá no tenían expresiones del arte que compartir en esa interculturalidad que se dio con esta comunidad, con esta cultura, ¿no? Entonces, bueno, son parte de las circunstancias que yo veo importantes rescatar y que hemos perdido el involucramiento del estudiante hacia la escuela. No le echo la culpa al estudiante en sí mismo, creo yo que hay responsabilidad de ida y vuelta, el plan de estudios no nos está ayudando y tenemos que buscar los estudiantes desde tener ganas, iniciativa de participar de manera integral en la vida de la institución y que la escuela busque formas de atraerlos para que ellos se sientan motivados e interesados de participar en ella. En términos generales, eso es mi aporte. Muy bien, gracias, maestra. Tu punto de vista de cómo ha sido la formación académica de los muchachos aquí en esta institución que es el CRE. Bueno, lo que pasa es que la formación académica depende del plan de estudios. Y como sabemos, el plan de estudios no es único. Ha cambiado a través del tiempo y ha habido bastantes planes de estudios. Sin embargo, desde mi punto de vista, la formación académica para ser docente ha variado y no precisamente de manera positiva. A mí me parece que las generaciones anteriores han tenido una formación mucho más completa para atender la docencia, para atender la educación, para ser maestros en el medio rural. Pero definitivamente, bueno, no dejamos de ser formadores de maestros. Yo misma me formé en esta escuela y mi formación fue totalmente diferente a la de ustedes. Tuvimos una formación más acercada a lo que es la vida cotidiana del medio rural y las verdaderas necesidades de los alumnos de las escuelas primarias. Sin embargo, hoy en día me parece que escapa un poquito, que se apega mucho a tecnologías, pero que escapa mucho a lo que es la realidad educativa y las necesidades verdaderas de los alumnos de la educación primaria. Ha cambiado como han cambiado los planes. Es tan comprometida y tan real como nosotros mismos hemos querido hacerla y los mismos estudiantes. Muy bien, entonces sería todo. Muchas gracias, maestra. Regional de Educación Normal, Ciudad Guzmán, Jalisco. La educación normal tiene su origen en el siglo pasado y mucho tiene que ver en su nacimiento, la influencia progresista de la Compañía Lancasteriana, misma que ingresó en México en 1922. La educación elemental a través de monitores derivó en una preparación especial de estos y fue el germen de la escuela normal. En 1933, las escuelas centrales agrícolas y las normales rurales se funden para dar paso a las escuelas regionales campesinas. En 1941, estas escuelas cambian otra vez el nombre de escuelas normales rurales. En 1942, las escuelas normales rurales adoptan el plan de estudios de 6 años, 3 de secundaria y 3 de profesional, de las escuelas normales urbanas. En 1960 se inauguraron los primeros centros regionales con sistema becario, pero que a diferencia de la normal rural, carece de internado, sustituyendo por un sistema de hogares sustitutos. El Centro Regional de Educación Normal es fruto de un desarrollo histórico que le da identidad, legalidad y legitimidad. La edificación del nuevo plantel estaba en construcción, por lo que las clases se iniciaron en lo que es actualmente la Escuela Secundaria Estatal Chávez Madroeño. La fundación ¿Cómo crees que se considera la profesión docente en la actualidad?
Creo que la profesión docente está muy devaluada en la actualidad por la población, tal vez por la manera en que algunos han desarrollado su trabajo o por X razón. Sin embargo, creo que es algo muy erróneo, porque aunque algunos sí no merecen estar frente a grupos, no la mayoría deberían de pensar así, pues, de todos los profesores. ¿Crees que es indispensable la profesión docente? Claro que es indispensable, porque no cualquier persona puede cubrir el puesto de un maestro. Por ejemplo, los docentes llamamos pedagogía, que es la manera en que podamos impartir clases de manera que el conocimiento realmente se dé en los alumnos. Y no simplemente estar dando teoría, sino también llevar las herramientas que nos apoyen a desarrollarnos mejor como maestros. ¿Por qué crees que día con día se ha devaluado el valor a la profesión? Yo pienso que se ha devaluado mucho por algunos maestros que han pues hecho mal su trabajo, no se han resolvido de la mejor manera. Entonces, por ello se generaliza el decir que los maestros son malos. No todos los maestros son malos. Tal vez haya uno que otro que no cumpla su trabajo como debe ser. Sin embargo, nos damos cuenta que no todos. En su mayoría yo pienso que los maestros son buenos y pues sí tienen las herramientas necesarias como para adquirir, o mejor dicho, darles conocimientos a los pequeños. ¿Nos podrías decir qué expectativas tenías y tienes sobre la profesión docente? Pues cuando yo entré a la normal, yo pensaba que ser maestro era más sencillo de lo que actualmente me he dado cuenta no lo es. Porque yo decía, pues simplemente estar parado frente a un grupo y ya dar conocimientos y temas y demás. Sin embargo, ahorita me doy cuenta de que no es así. Por ejemplo, hay muchas teorías que te apoyan a desarrollar tu metodología de enseñanza, que te apoyan a realmente dar conocimientos, porque pues tenemos que, sí, los conocimientos son una parte muy importante. Sin embargo, la manera en que desarrollamos tus conocimientos también es otra parte importante, porque ahí nos va realmente a dictar si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo. Y ya nada más para concluir, la última pregunta. ¿En qué te ha servido a ti esta formación que has recibido en el CREN? Pues mira, yo considero que ha sido de gran utilidad. Por ejemplo, ahora ya tuvimos nuestra primera práctica y me di cuenta de que es muy importante toda la teoría que nos dan, porque se pone en práctica de una u otra manera, con los alumnos, en la misma institución, con los padres de familia, o sea, en todo el contexto escolar. Por ejemplo, yo no tenía como práctica, pero tenía la experiencia de estar frente a un grupo, y ahora que ya estuve, creo que me sirvió mucho lo que los maestros me han dado, el conocimiento que los maestros me han dado, porque ahora pues ya desarrollé muchas cosas que yo pensé que no iban a ser posibles. Sin embargo, al hacer uso de esas teorías, de esos conocimientos, pues sí me fue de gran utilidad. Muy bien, pues sería todo. Muchas gracias. Claro que sí, porque nosotros somos los que enseñamos a los niños para ser una mejor persona, no solo en la escuela, sino en toda la sociedad. Entonces la profesión docente es algo, ¿cómo decírtelo? Muy noble, porque estamos atendiendo a muchos niños. Entonces nosotros somos los factores de que esos niños sean personas de bien o personas de mal. ¿Por qué crees que día con día se ha quitado el valor a la profesión docente? Es como te lo vuelvo a repetir, nos han devalorado mucho por las reformas que han hecho, por cómo nos han tratado, como te lo mencionaba, de que antes el docente que se preparaba por docente es el único que podía dar clases. Ahora cualquier persona puede dar clases sin no tener los conocimientos. Puede tener los conocimientos, pero no la pedagogía. Entonces, si no tienes pedagogía, no se puede enseñar, y es lo que nos han quitado el valor, nos han quitado esos puestos. ¿Qué expectativas tienes y tenías sobre la profesión docente? Al principio, yo pensaba que era un trabajo muy difícil, de poder atender tantos niños, de tener tantos niños en los salones, de poder atender a cada uno, de explicarles. Y hoy me doy cuenta que no es muy difícil como tal. Si te gusta, si la sientes, entonces es algo que puedes hacer sin ninguna presión, aunque sí tenemos problemas, falta de recursos, falta de equipo, pero teniendo una preparación y gustándote esta carrera, realmente es un trabajo fácil.
Bueno, solamente para agregar, ¿en qué te ha servido la formación que has llevado aquí en la institución durante estos 3 semestres? Me ha servido Ajá. en comprender lo noble que es esta carrera, en ser más paciente, porque realmente no tenía paciencia con los niños. Entonces esto me ha enseñado a mí a ser más paciente con ellos, más amable, dedicarme a ser mejor persona yo también, para enseñarles con el ejemplo, porque ese es el maestro el que enseña con el ejemplo. Entonces, eso es lo que a mí me ha servido durante esos 3 años. También he conocido los planes y los programas. Yo pensaba que las actividades nomás se hacían por nomás. Se tienen que revisar planes y programas, se tienen que hacer planeaciones que se deben de llevar a cabo. Entonces, eso es lo que me ha servido hasta ahorita los 3 años, en comprender todo lo que hace el maestro por dar clases. Ok, gracias. ¿Cómo crees que se considera la profesión docente en la actualidad? Bueno, pues la profesión docente en la actualidad creo que ha sufrido un desprestigio al no tenerle la misma importancia que se le brindaba hace algunos años, hablando ya de algo histórico, ¿verdad? Y si comparamos en la actualidad con lo que se llevó a cabo dentro de años pasados, nos damos cuenta que ahora no se ve como al maestro como se veía antes. Antes él era la persona más respetada al lugar que llegaba, era la persona, el ejemplo a seguir de cualquiera uno de los alumnos. Y ahora es lo contrario, había más virtudes, ¿verdad?, que antes se lo pero ahora es lo contrario. Ahora a los docentes se les ve como una problemática social, se les ha llegado a ver, se les denigra por su profesión y se les llega incluso a ofender y a desprestigiar su profesión por las circunstancias sociales que ha impactado el docente dentro de una comunidad, dentro de una sociedad y dentro de todo lo que es México. Uh-huh. ¿Para ti es indispensable la profesión docente? Claro que es indispensable la profesión docente. Por algo estoy en esta carrera, por algo lo elegí, porque sé que esta profesión, cualquiera que es una persona profesional, pasa por un maestro. Cualquiera que quiera llegar a ser alguien debe de pasar primero por alguien en lo que nosotros nos estamos preparando, que es ser un docente. Entonces, sin duda alguna, el docente en una sociedad es un pilar fundamental para que cualquier persona pueda ser un individuo profesionista, pueda ser una persona apta para cumplir o poder sacar los desafíos que implica la sociedad. Uh-huh. ¿Por qué crees que se le ha quitado día a día el valor a la profesión docente? A mi punto de vista es por la problemática social que ha impactado la mentalidad o ese, podríamos decirlo, esas actitudes que muestra el docente ante los cambios sociales. Sin duda alguna, un docente es un agente de cambio. Por tales motivos, a lo largo del tiempo, ha sido un problema para nuestro gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno recibe por parte de los docentes críticas, conciencia. ¿Por qué? Porque como el maestro está dentro de las aulas, sabe el gobierno que quien puede crear conciencia a los alumnos, quien puede crear conciencia a los padres de familia, es el docente. Por tales motivos, el docente se gana a las comunidades, se gana a los alumnos, se gana a los padres de familia. ¿Y qué sucede en esto? Que el modo de pensar que tiene el docente no va concuerdo muchas de las veces con lo que el gobierno realiza o promueve ante las actividades que se llevan a cabo en la sociedad. Entonces, por eso comienza ahora sí una lucha entre el poder y la educación que ofrecen los docentes, y que sin duda alguna los medios de comunicación son los que más atacan al docente, son los que llevan más ese mensaje distorsionado, pero que sin duda alguna yo confío que los maestros en las aulas demuestran lo contrario que lo que se ve en los medios de comunicación. ¿Qué expectativas tienes y tenías sobre la Pues la profesión docente para mí, la expectativa que tenía antes de ingresar aquí, pues era muy positiva. Mis padres son docentes, entonces por tal situación era muy positiva. Conozco el esfuerzo que hacen los docentes, lo conocía anteriormente, y ahora que soy parte de, mis expectativas han crecido, porque ya sé qué es lo que realiza un docente, cuál es todo el sinnúmero de conocimiento que debe de aprender y que debe de demostrar en una aula con la enseñanza
ese aprendizaje, y ahora mis expectativas es pues aportar un poquito, un granito de arena, diríamos comúnmente, aportar tu granito de arena a lo que es esta sociedad, que a pesar de las dificultades, a pesar de la pobreza o de cualquier circunstancia que está en México, tú seas aquel que lleve un poco de lo que hace falta en alguna comunidad, desde tu casa hasta lo más grande. Y ya yo nada más para añadir, sería, ¿cómo crees que te ha ayudado tu formación docente para llevar este ciclo escolar en el que estás ahorita? Pues, sin duda alguna yo soy muy práctico. De repente yo me desvinculo de lo que es la teoría, porque en la realidad sucede distinto a lo que muchas veces llevas aquí. Que claro, no desprestigio la teoría, deben ir de la mano la teoría con la práctica, pero muchas de las veces lo que más te sirve es estar dentro del aula. Eso es lo que en verdad te forja, eso es lo que te va creando como docente. Durante los años que estuve aquí, los 3 años que estuvimos en la normal, vimos muchísimas cosas, conocimos mucho de teoría, incluso nos tocó practicar en dados momentos, cosa que a ustedes también les va a tocar, pero no te das cuenta del gran esfuerzo, de la gran labor, de lo que sí se puede, de lo que no se puede lograr dentro del aula y de lo que son los retos hasta que eres parte de una escuela y hasta que estás al frente de un curso. Hasta en ese momento te das cuenta si en verdad lo que aprendiste aquí lo vas a poder aplicar, si sí lo aprendiste bien o si todavía te falta aprender mucho. Y que si la teoría te lo demuestra y que sin duda alguna tú demuestras que en la teoría está en la realidad de lo que estás viviendo tú en el. Muy bien, pues creo que sería todo, ¿eh?